Bueno, muy bien, muy buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión de ecografía. En esta sesión vamos a hablar de principios físicos de Doppler, una actividad que, como su nombre lo indica, es los principios de esta modalidad o de esta técnica de ecografía. Es el complemento o la evolución de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, vamos a avanzar como en esos conceptos, porque los vamos a necesitar para cosas más específicas más adelante en temas que vamos a desarrollar con base en el derrotero que tenemos para este curso o este entrenamiento. Entonces, bueno, Víctor, muchísimas gracias y adelante con el desarrollo de la actividad. Listo, profe, gracias por la introducción. Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Víctor Martínez, pues yo soy médico residente de Medicina de Urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana, soy de segundo año. Y hoy, dando continuidad a nuestras sesiones académicas, me corresponde el tema, como dice el profe, principios físicos del Doppler. Para esta charla, la tutoría fue realizada por el doctor Brian Álvarez, que es el fellow de ecografía de nuestra universidad. El contenido que les traigo para esta actividad es, pues, primero, hablarles del efecto Doppler, de cómo se define, hablarles algo del ángulo de insonación, y aquí voy a hacer mucho énfasis, como lo van a ir viendo en la charla. Voy a explicarles algo del fenómeno del aliasing, el análisis de la banda espectral, los diferentes tipos de Doppler que existen, y hablarles algo de un apartado muy sencillo de seguridad del uso de la ecografía Doppler. Entonces, para iniciar la charla vamos a hablar, a modo de definición, cómo se define el efecto Doppler. Y pues lo podemos definir, como está ahí escrito, es un cambio en la frecuencia del ultrasonido que se produce al reflejarse en un objeto en movimiento. Como sabemos, vamos a medir velocidades en los vasos, pues el objeto en movimiento para este caso serán los glóbulos rojos. Entonces, vamos a empezar con esta gráfica, retomando algún concepto que vimos en la clase pasada, y es cuando tenemos este transductor, que por el principio de piezoelectricidad, donde hace el estímulo eléctrico y hace el cambio conformacional de los cristales, se genera la onda de ultrasonido, ¿cierto? En principio acá está el objeto en movimiento, entonces tenemos una onda de sonido que se genera, en este caso el ultrasonido, y que hace un golpea la estructura de interés, y esta pues se va a volver en forma de ecos, y pues ya se hace el procesamiento de la imagen. Esto era más o menos un resumen de lo que explicaba la clase anterior. Pero fíjense qué pasa con el efecto Doppler. Entonces, tenemos en principio el ecógrafo también, pero acá tenemos un objeto que está en movimiento. Fíjense que este objeto se está desplazando, como lo indica la flecha roja, hacia el ecógrafo, por lo cual hace un cambio en la conformación de la frecuencia. Miren que la frecuencia acá se vuelve mayor, es decir, recuerden que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Caso contrario pasaría si yo tengo también el transductor, ¿cierto? Y lo insono el objeto que está en movimiento, pero este objeto se está alejando del transductor. Entonces miren acá se reduce la frecuencia y hay por lo tanto una mayor longitud de onda. Aquí lo vamos a ver más gráfico, pues en este esquemita. Entonces tenemos acá el transductor. Aquí tenemos arriba la imagen de este carro que se está acercando al transductor. Y fíjense aquí lo que pasa con las ondas. Se vuelven más cerradas. Es decir, que esto significa que aumenta la frecuencia, ¿cierto? Caso contrario, como les explicaba anteriormente, pues si el objeto se está alejando del transductor, miren lo que pasa con estas ondas. Se van separando, separando, separando. Y esto el transductor lo va a identificar como unas ondas de frecuencia o que se acercan, en este caso, o que se alejan. Y si fuera una ecografía de modo Doppler, pues Doppler color, sí, lo identificaría en color rojo si se acerca y en color azul si se aleja. Entonces aquí viene como la primera enseñanza de la noche, y es que el color rojo como tal no hace referencia a un vaso arterial y el color azul no hace referencia a un vaso venoso. ¿Listo? Eso es para tenerlo muy, muy en cuenta, porque cuando uno está incursionando en esta parte del Doppler, tiende a confundir erróneamente, claro está, que esto se relaciona con arteria y vena, y pues como lo estoy explicando no tiene absolutamente nada que ver. Es simplemente el movimiento, la estructura que se acerca o se aleja.
Aquí vamos a ver el mismo ejemplo, pero esta vez vamos a mirar como si estuviéramos tratando de graficar este espectro de lo que se va a generar cuando la estructura se acerca o se aleja. Entonces, el principio es el mismo, tenemos el ecógrafo, ¿cierto? Entonces tenemos una frecuencia emitida, como la vemos acá, golpea la estructura, y una frecuencia recibida. Aquí, como la estructura se está alejando, si lo graficáramos en un plano cartesiano, aquí tenemos tiempo contra velocidad, en el eje de las X, tiempo contra velocidad, eje de las Y. Si lo graficáramos, pues esto me daría un espectro negativo, que se pintaría de azul en la parte negativa de la gráfica. Caso contrario, que es cuando el objeto se está acercando al transductor, y miren que ya lo que les venía explicando, las ondas de la frecuencia se aumentan y se disminuye la longitud de onda, entonces se acercaría al transductor y esto me lo va a pintar como una imagen positiva. Entonces en el plano cartesiano lo vamos a ver con estas deflexiones positivas en rojo. Si hiciéramos un ejemplo matemático, pues tendríamos lo mismo. Entonces, fíjense acá ese transductor que tiene una frecuencia que emite 5 millones de Hz, que eso equivale a 5 MHz, ¿cierto? Pero miren acá, están regresando 4.995.000 Hz, es decir, están llegando menos Hz de los que yo emití. Por lo tal, si hacemos, digamos, la operación, nos van a quedar una diferencia de menos 5.000 Hz. Entonces, dicho esto, entendiendo lo que yo acabo de decir, pues se graficaría entonces una deflexión negativa y me traduciría que se está alejando el transductor de esta frecuencia. ¿Listo? Todo esto se puede explicar matemáticamente con esta fórmula del cambio de la frecuencia. Entonces, fíjense, esta fórmula que significa la frecuencia de Doppler, que esto en realidad es el delta o el cambio de frecuencia, donde tenemos acá 2 veces la frecuencia por la velocidad por el coseno del ángulo sobre la velocidad del objeto en movimiento, ¿sí? Entonces, miren que si hiciéramos un ejemplo matemático, aquí, con las frecuencias que tenemos acá, pues simplemente sería reemplazar todas estas variables que tenemos y nos va a dar un número. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, frecuencia que tenemos 5 MHz, que esto equivale a 5 por 10 a la 6, que son 5 millones de Hz. Tenemos la velocidad del sonido en el tejido, que recuerden que la clase pasada se los dije, era 1540 metros por segundo en el cuerpo humano. Tenemos la velocidad acá del objeto en movimiento, que es 30 centímetros sobre segundos. Y aquí trabajaríamos con un ángulo de inclinación a 45 grados. Volvemos acá. Entonces, básicamente, si reemplazáramos todas estas variables en la fórmula, tendríamos un número. Acá, por ejemplo, nos da 1372 Hz. Eso es un delta, eso es una diferencia, ¿cierto? Entonces, aquí nos está simplemente diciendo que este número es positivo y pues nos haría una deflexión positiva, ¿sí? Esto nos indicaría que este valor, el flujo, se estaría acercando al transductor. Vamos a hablar algo que es muy importante y tenerlo muy presente, que es el ángulo de insonación. Entonces tenemos esta gráfica de la izquierda, donde tenemos diferentes sondas o transductores a diferentes ángulos, ¿sí? Tenemos acá un vaso sanguíneo, donde yo estoy insonando a 0 grados, estos glóbulos rojos que están dentro del vaso, ¿cierto? Que eso sería lo ideal, porque miren acá esta tableta, digamos. El coseno de 0 es 1, con un error de 0. Es decir, que eso sería lo ideal, cosa que es difícil hacer en el cuerpo, pues por la anatomía pues, que tenemos. Entonces, uno puede insonar a ciertos grados. Y miren lo que pasa cuando yo insono a ciertos grados. Por ejemplo, acá en la gráfica está 15, 45, 60 y 90. Aquí para el ejemplo está 20, 40, 60 y 90. Fíjense que a medida que yo cambio el ángulo, digamos a 20 grados, el coseno ya me va a dar no 1, sino 0,94, con un error del 6%. A 40 grados, 0,77 con un error del 23%. A 60 grados, 0,5 con un error del 50%. Pero miren acá el mensaje claro que debe quedar aquí. Si yo insono a 90 grados este vaso, pues el coseno de 90 es 0, ¿sí? Y si yo reemplazo 0 en esta fórmula, como ya lo venía haciendo en la anterior, pues acuérdense por matemática básica que todo número multiplicado por 0, pues es 0. Entonces, esta fórmula se me anularía, ¿sí? Entonces, esto es la importancia de por qué no debemos insonar a 90 grados. Miremos este otro ejemplo, donde tenemos acá tres ultrasonidos, tres transductores, pues, perdón,
donde vemos acá están insonando la piel, está acá el haz de luz y tenemos un flujo que va dentro del vaso. Entonces, miren este primer flujo en el transductor A, que indicaría que se está acercando al transductor. Por lo tal, si yo quisiera graficar esto en un espectro, pues lo graficaría de una deflexión positiva, que sería este, ¿cierto? Si tuviera otro transductor, digamos, en este caso sería el B, miren que acá estoy casi que paralelo al ángulo del vaso, es decir, que estaría casi a 90 grados. Aquí no me genera ningún espectro, ¿cierto? Y caso contrario es que acá el vaso, la estructura se me está alejando, ¿cierto? Y eso, pues si lo grafico en un plano cartesiano, me va a mostrar que la estructura tiene una deflexión negativa, ¿sí? Eso es para tener ahí el repaso del ángulo. Fíjense acá en esta gráfica, si hiciéramos un reemplazo de las estructuras que se están acercando o alejando, entonces miramos aquí. Esta estructura de arriba tiene una frecuencia emitida del transductor, llega al transductor y tenemos una frecuencia recibida diferente, ¿cierto? Si reemplazáramos todas estas variables por estos valores que tenemos acá, 5 MHz con una velocidad de 120, con un coseno de ángulo que está a 0 grados, porque miren que está de frente, si no tengo ángulo acá está a 0 grados, que sería lo ideal, con una velocidad del objeto de 353, que pues para fines prácticos esa es la velocidad del medio ambiente, del sonido en el medio ambiente, pues nos va a dar un valor, miren. Acá tenemos un valor que es negativo, que es 33.94, ¿cierto? Como es negativo y se está alejando, pues lo vamos a graficar una deflexión negativa. Caso contrario, si yo lo hiciera al revés, con los datos positivos, básicamente reemplazar lo mismo, pero miren el objeto que se está acercando, pues en el plano cartesiano lo graficaría en rojo y con una deflexión positiva, ¿sí? Como lo venía diciendo anteriormente, el grado de el ángulo de insonación, perdón, hacerlo en el cuerpo humano, pocas estructuras uno puede hacerlo de frente, pues porque pues, digamos acá tenemos un flujo en la arteria carótida que pues va hacia el cerebro, pero pues si lo insonamos acá, casi que nos va a quedar a 90 grados. Entonces ahí uno debe hacer un direccionamiento del ángulo pues para evitar que nos quede a 90 grados y que se nos anule la fórmula. ¿Uno qué puede hacer para mejorar esto? Pues hay varias cosas para mejorar el ángulo de insonación y uno pues es una técnica muy sencilla que simplemente es no insonar a 90 grados, sino inclinar el transductor. Lo puede inclinar hacia cualquier lado, angularlo o aniquiarlo, con el fin de modificar acá manualmente el ángulo, ¿cierto? También el equipo de ecógrafo, pues del ecógrafo va a tener algunas herramientas que nos van a permitir que este ángulo virtualmente se alinee digamos que virtualmente llegará cercano a los 0 grados, que sería lo ideal, ¿sí? Entonces, mira, acá hay una herramienta en la mayoría de ecógrafos que se llama el STIR. Acá tenemos un Doppler pulsado que lo reconocemos por estas compuertas o esta barra, donde aquí tenemos el ángulo de insonación y uno puede calibrarlo en el ecógrafo, va a aparecer pues el número como tal, si está a 60, 70, 80 grados y pues ahí vamos a ir viendo para evitar que sea 90 grados. Fíjense acá entonces lo que les venía nombrando anteriormente con lo de la fórmula, y es que lo ideal de que cuando yo insono una estructura en movimiento, pues que esté a 0 grados, porque pues aquí mire que el coseno de 0 es 1, y esto ¿qué me explicaría? Pues que si yo insono a 0 grados, el coseno de 1 es esto, vamos a tener un 100% de la veracidad de los datos, ¿cierto? Pero fíjense lo que pasa, y como les venía nombrando en la tabla inicial, que si yo cambio la angulación, digamos que lo que se ha permitido, según los estudios y todo, es que la angulación permitida es hasta 60 grados, ¿sí? Y mire que el coseno de 60 es 0.5. Es decir, que esto me explica que la información obtenida de los datos ya no va a ser 100%, sino 50%, ¿sí? Es decir, que si yo tenía un valor verdadero que me arrojaba 100 centímetros por segundo, por ejemplo, en la velocidad, pues aquí ya va a ser interpretado como la mitad, 50%. Y fíjense aquí, para hacer énfasis en esta parte del ángulo, que si yo insono a 90 grados, pues la insonación a 90 grados, acuérdense, en coseno de 90 es 0, pues la fórmula por matemática básica, todo número multiplicado por 0, pues es 0. Entonces, esta fórmula se me anularía. Por lo tal, aquí no tendría efecto Doppler, ¿sí? Esa es la importancia de lo del ángulo. Fíjense aquí ya este último ejemplo para hacer bien el ejercicio y que quede bien enfático lo del ángulo. Tengo acá, por ejemplo, una imagen de
una cámara apical de 5 cámaras, donde estoy viendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo para calcular una velocidad tiempo integral o un VTI, ¿cierto? Entonces, fíjense acá el transductor donde estoy mandando el rayo con un Doppler pulsado, ya les explico acá esto, y pues él me bota un espectro, ¿cierto? Acá un espectro negativo, es decir, que el flujo ahí en teoría se estaría alejando. Pero el flujo yo sé que va en esta dirección. Entonces, ¿yo qué quisiera hacer? Colocar el transductor acá, pero no se va a poder. Entonces, para eso están las herramientas virtuales que les venía nombrando. Entonces, digamos que si yo quisiera coger este flujo que está en esta dirección y me faltaran 30 grados, eso lo puedo graduar virtualmente con la máquina, y esto explicaría que esos 30 grados son los que me faltarían para yo llegar a un ángulo correcto de inclinación y que tuviera un ángulo cercano a cero, que el coseno de cero es 1, ¿sí? Eso sería lo ideal. Fíjense acá lo importante del ejercicio. Si yo hubiera hecho el BTI con la angulación inicial, sería esta, pues tengo un BTI de 18, ¿sí? Pero como yo le hice la corrección del ángulo, pues me va a dar un BTI de 22. Entonces, me va a arrojar datos más verídicos y yo tengo un ángulo mucho más cercano a 0 grados. Entonces, es importante, por eso hizo tanto énfasis en el ángulo de la insolación. Ya pasando a otra parte del tema, vamos a hablar de los tipos de Doppler. Y en los tipos de Doppler, pues existen en realidad en grandes escalas, existen 3 grupos de Doppler. Entonces tenemos el Doppler continuo, el Doppler pulsado y el Doppler color. Y sus derivaciones, digamos que del Doppler pulsado está el Doppler, el Power Doppler, que ahorita le explico bien, esa parte en realidad como tal no mira velocidades, sino mira amplitudes. Y tenemos otra parte que ha evolucionado para mirar otros tejidos como el Doppler tisular. Entonces vamos a irlos viendo cada uno con sus particularidades. Entonces fíjense acá, el Doppler continuo, CW por su, como se pronuncia en inglés, Continuous Wave, para que lo tengan presente porque en todos los ecógrafos esto a veces causa mucha confusión. Entonces acá el principio es el mismo, llega el ecógrafo donde se estimula ahí por la parte eléctrica, el cristal hace que se forme el ultrasonido y me va a llevar un haz de ultrasonido a toda esta estructura, ¿sí? Porque es continuo. Es decir, acá yo no voy a discriminar si estoy mirando acá una velocidad, acá o acá. Es decir, acá me está viendo la velocidad en toda esta parte. Eso es lo que quiere decir continuo. Usa los dos elementos, emite y recibe. No, tiene una particularidad, es que no puede calcular profundidad, no genera imágenes en 2 dimensiones, carece de resolución de rango, pues porque no tiene una compuerta, como se los voy explicando ahorita, y sí sirve para calcular velocidades máximas, pero no discrimina en dónde de esta parte yo voy a tener la velocidad que quiero ver. Es decir, usted acá en zona tiene una velocidad general y usted lo interpreta de acuerdo a lo que usted esté viendo con su paciente. Pero fíjense el Doppler pulsado. El Doppler pulsado permite usar una puerta de volumen, o sea, estas 2 rayitas horizontales se llaman puertas o compuertas o cajas, también lo escriben en algunos textos, donde el principio sí es el principio del pulse echo. Envío un pulso, envío un pulso, recibo. ¿Sí? Si digamos yo mandara un pulso y lo regreso cada 3 segundos, pues ahí lo graficaría. Pero lo importante aquí es que el Doppler pulsado me ve velocidades exclusivamente en el área que yo estoy seleccionando en esta compuerta, ¿sí? Entonces, permite calcular la profundidad, a diferencia del Doppler continuo. Así, aquí, y por eso le hice tanto énfasis en el ángulo de corrección, aquí sí se debe hacer un ángulo de corrección, y aparece un fenómeno que debemos tenerlo en cuenta que se llama el fenómeno del aliasing. Entonces, a raíz de eso, les voy a explicar qué es el fenómeno del aliasing. Entonces, fíjense para entenderlo en esta gráfica superior izquierda, donde, digamos, si yo tuviera una secuencia de fotos, que aquí las estoy pasando a cada 15 segundos, pues está aquí, que se están dirigiendo en sentido horario, es decir, las tengo acá a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, ¿cierto? Pues simplemente las estaría viendo, cómo se están moviendo a la derecha. Pero fíjense aquí abajo, si yo le aumento esta velocidad, ya no de 15, sino a 45 segundos, es decir, pasa de aquí a acá, de aquí hasta acá otra vez, y de aquí hasta acá 45, la velocidad va a ser tan rápida que mi campo de visión, o en este caso para hablar del ecógrafo, no lo va a poder detectar. Entonces él lo graficaría así, un espectro positivo, pero como que se aleja. Un espectro positivo, pero como que se aleja. Fíjense aquí, este
este diagrama de una llanta que les tengo. Si ustedes miran la llanta detenidamente, normalmente yo acá la coloqué para que girara en sentido de las manecillas del reloj. Pero la velocidad es tan rápida que si ustedes se ponen a mirar el centro, da la impresión de que la llanta se estuviera moviendo en sentido reverso, en sentido antihorario. Eso pues no es normal. Y eso pasa pues porque nuestro campo de visión no procesa esa rapidez de la imagen. ¿Sí? Entonces, eso, pues ahí existe un punto para discriminar que las cosas van en el sentido correcto. ¿Sí? Entonces, no se ve la imagen. Ok. Eh, ya me escribieron que sí se veía. Entonces, miren aquí que existe un punto para discriminar que las cosas van en el sentido correcto y se llama el límite de Nyquist. En algunos textos lo escriben como Nyquist, pero pues, semánticamente no creo que importe mucho, es Nyquist, donde lo que me explica es que el máximo cambio de la frecuencia que puede ser identificado y corresponde a la mitad de la frecuencia de repetición del pulso. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo una distancia entre dos pulsos que demora 10 segundos, lo máximo que puede detectar la frecuencia es la mitad, que sería 5 segundos. Si ve más rápido, es como si se estuviera invirtiendo el flujo, acá el movimiento. ¿Listo? Espero haya quedado claro y si no, ahorita lo aclaramos. Entonces, cuando aparece el fenómeno de aliasing, tenemos algunas estrategias para poder, digamos, corregir este aliasing. Estas estrategias van a ser que se pueden grabar en la máquina. Entonces, uno, podemos incrementar la escala de velocidad. ¿Sí? Se llama el PDF, Pulse Repetition Frequency. El 2, que es disminuir el volumen de muestra. Recuerden que el volumen de muestra está incorporado en las cajas que les venía diciendo, en la compuerta pues, del Doppler. 3, disminuir la frecuencia del sonido, es decir, que si yo tenía un sonido que estaba a 10 MHz, pues bajarlo a la mitad, por ejemplo, a 5 MHz. Incrementar el ángulo, y por eso hice tanto énfasis en eso. O una opción final es cambiar ya no a Doppler pulsado, sino tener un Doppler continuo. Con esas estrategias podríamos tratar de disminuir la aliasing. Y esta gráfica pues resume básicamente todo lo que les venía diciendo de la aliasing. Entonces mire que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, por ejemplo, una de las grandes ventajas del Doppler continuo es que pues tiene muy buen rendimiento para velocidades muy altas. La desventaja pues es que, digamos, la señal no discrimina dónde estoy viendo eso, sino ve un flujo continuo. El Doppler pulsado pues detecta velocidades más bajas, pero detecta velocidades en el punto exacto donde yo las quiero identificar. Y una desventaja es el fenómeno del aliasing que les acabo de mencionar. Pasando a otro punto importante, es algo para entenderlo y es el análisis de la onda espectral. Es decir, el análisis de la onda espectral es como cuando yo estoy ahí insonando y virtualmente el equipo pues lo que hace es recibir unas ondas que van pasando por una cantidad de filtros para ordenarlas, ¿cierto? Y al final tener una onda más organizada. Esto se le conoce como un sonograma, que finalmente va a ser la interpretación visual de lo que estamos escuchando, ¿cierto? Para que se grafiquen los espectros existen algunas otras operaciones matemáticas que también es el aparato, el ecógrafo lo tiene como un software, y es algo que se llama la transformación rápida de Fourier, que es que ya me organiza estas ondas y me forma estas ondas con algunas características que vemos acá, unos picos, unos espectros, unas ventanas que se las va a explicar. Y saber que el ecógrafo me puede permitir graduar la velocidad de lo que estoy viendo. Digamos que el símil aquí sería como cuando uno tiene un electrocardiograma y pues le cambia la velocidad que normalmente está configurada a 25 milímetros sobre segundo. Aquí uno puede hacer lo mismo con el fin de identificar bien las ondas. Perdón. Entonces aquí importante conocer que, digamos, si uno hace un buen Doppler, pues va a identificar dos estructuras importantes en la onda. Entonces, una de las estructuras importantes es la envoltura, que va a corresponder, ahí como lo dice la imagen, el texto, es la cantidad de glóbulos rojos que viajan a la misma velocidad en un determinado momento. Es decir, acá estoy viendo todos estos glóbulos rojos que están viajando en la misma velocidad en un solo momento. Y aparece que esto sería hiperecoico, y acá anecoico aparecería algo que sería esto, la ventana, ¿sí? Esto está anecoico. Y la ventana pues es el rango de frecuencia pues que no está viajando con la velocidad de los glóbulos rojos. Si yo hago una buena insolación, pues voy a obtener imágenes como esta, que es lo ideal, ¿listo?
Para también saber algo aquí de la parte de lo del análisis de la onda espectral y generar buenas ondas, pues debo tener que el ajuste de las barras o la caja debe estar en el centro del vaso. Y eso se explica, pues, porque recuerden que en el vaso el flujo es laminar, ¿cierto? Y el flujo en la periferia del vaso es menor, pero a medida que se va hacia el centro, pues el flujo es mayor. Es decir, aquí forma un movimiento parabólico donde en la mitad del vaso el flujo va a ser mayor y ese es el que yo voy a, digamos, a mirar para la interpretación, ¿cierto? Si yo lo cojo ahí, pues voy a tener una muy buena gráfica y aparte cojo la velocidad máxima, que pues es lo que me interesa a mí. Pero fíjense qué pasa aquí si cojo de pronto la puerta sobre la periferia o la abro mucho. Pues voy a tener unos gráficos pues que no van a ser, digamos, adecuados para la interpretación, porque aquí si lo cojo esta compuerta sobre la periferia, pues básicamente estaría teniendo una velocidad menor que en el centro, que es donde está el vaso, ¿cierto? Y si abro la compuerta, pues normalmente voy a tener una velocidad como en promedio de todo el vaso, pero yo quiero es la velocidad máxima que estaría en la mitad. Entonces, normalmente para evitar este error, se dice que uno debe tener 1/3 del vaso, es decir, que si esto, en la compuerta, ¿no? Si esto mide 3 centímetros, normalmente uno debería tener 1 centímetro en la compuerta, ¿sí? Como para tener un menos rango de error. Fíjense qué pasaría si yo tuviera un análisis de onda espectral en un Doppler continuo. Pues simplemente no voy a tener, no va a tener ni envoltura ni ventana, sino simplemente una velocidad completa de un ángulo ahí, de una deflexión positiva, que pues debería interpretar de acuerdo a lo que yo esté buscando, ¿sí? A diferencia del Doppler pulsado. El Doppler color. Entonces, el Doppler color no es más que una evolución del Doppler pulsado. Es decir, aquí como lo ven en la imagen, tenemos, acuérdense que el Doppler pulsado tenía solo una compuerta o unas dos rayitas de estas que se veían, pero fíjense aquí que el Doppler color en este ángulo de insolación pues tiene múltiples zonas de compuertas y en varios niveles, aquí, acá y acá como lo están viendo en la imagen. Entonces, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener una velocidad media de todos estos pulsos que se están dando, ¿sí? Y esto me va a ayudar a identificar el direccionamiento del flujo, ¿cierto? Como les venía explicando inicialmente. Entonces, en el Doppler color, uno tiene, digamos que, la posibilidad en el ecógrafo de graduar ciertas cosas, como el mapa de velocidades. Fíjense que acá aparece una velocidad positiva, acá una negativa, ¿cierto? Y acá tiene la posibilidad de también de hacer una variancia en el mapa de colores. Tenemos una línea de base en el de colores, donde cuando las estructuras se acercan van a ir tendiente a la escala de amarillos hasta llegar a rojos, y cuando está en neutro, pues negro, y cuando se aleja, pues una escala que va de verdes a azules. Y lo mismo acá en la velocidad del mapa, porque para mirar esto del límite de Nyquist, porque hay estructuras que fisiológicamente pueden aparecer con fenómenos de aliasing. Entonces, como es un Doppler pulsado, y recuerden que el Doppler pulsado tiene el problema del fenómeno del aliasing, pues el Doppler color también lo va a tener. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta las estrategias que les dije para mejorar el aliasing. Y una, digamos, aquí para esta gráfica es el cambio del ángulo de insolación. Fíjense aquí que tengo esta imagen donde veo un flujo azul y uno rojo, pero no sé si va para allá, para acá. Pero si yo hago un cambio, un cambio en el ángulo de insolación, pues voy a identificar los colores como más uniformes, ¿cierto? Donde este me indicaría que este rojo se está acercando al transductor y este azul se está alejando. ¿Listo? El otro es el Power Doppler, PDI por sus siglas en inglés. Este, pues, en realidad, digamos que a diferencia del Doppler color, fíjense que no maneja una escala de colores como la nombraba anteriormente, sino es una escala de color naranja, ¿cierto? Donde aquí lo que vamos a ver es, este no es virtualmente dependiente del ángulo, no es direccional y solo muestra una amplitud del flujo de la frecuencia. Es decir, que acá yo tengo las frecuencias y él hace un promedio de estas frecuencias y me da estas imágenes. Ignora la información de cambio de frecuencia y acá lo importante de tener en cuenta es que es más o menos de 3 a 5 veces más sensible para detectar flujo comparado con el Doppler color convencional. Esto por lo general se suele usar para estructuras que pues tienen bajos flujos como los testículos, la tiroides, entre otros. Como todos los Doppler, pues se debería también en todo caso hacer un ajuste. Aquí el ajuste sería de la ganancia, pues para mirar que la estructura esté bien donde yo la quiero ver. Por ejemplo, si yo acá tengo
una ganancia muy baja, pues miren que acá el flujo va a aparecer en ciertos lados, como un flujo desuniforme, que aquí sí, aquí no, acá se ve como anecoico. Y por el contrario tengo una ganancia alta, pues voy a ver como si estuviera el flujo saliéndose del vaso. Y esto lo ajusto, pues voy a tener el flujo dentro del vaso. Fíjense acá en esta parte que esto es un modelo y esto es la carótida, pues va a pasar lo mismo. Si yo la ganancia la tengo muy grande, pues miren acá, pues va a parecer que si estuviera saliéndose la sangre dentro del vaso y pues eso no está pasando ahí. Y aquí, miren, pues que acá ya la tengo alineada con la ganancia correcta, pero acá aparece algo que también, como lo nombraba aquí, que son estructuras que se ve como un flujo, pero que se ve alterado, pues si usted ve esto a pesar de haber cuadrado eso, pues mire el contexto clínico del paciente, porque esto puede corresponder a algo que esté interrumpiendo el paso del flujo, ¿no? Como un trombo y demás. Esto en el Power Doppler ha tratado de hacer una evolución y la evolución es aquí como a que se haga un promedio de los umbrales, ¿cierto? Que porque se trabaja con los umbrales de la frecuencia y pues también haga una gráfica, como una dirección respecto a los colores y me pudiera indicar hacia dónde va el movimiento. Se asemeja mucho a lo del Doppler color, sí, pero pues fíjense que acá no hay números de nada, simplemente es una escala de colores donde según las frecuencias puede indicar que el flujo se acerca o se aleja. ¿Sí? Eso es como lo nuevo que salió del Doppler pulsado. Seguimos ya entonces con el Doppler tisular. Y este Doppler tisular pues también es una evolución del Doppler pulsado. ¿Sí? TDI por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué va a tener? Este va a tener una particularidad y es que va a ser un filtro de las señales de alta velocidad y me va a resaltar las velocidades bajas que se encuentran en el tejido de interés. ¿Sí? Acá velocidades bajas son menos de 20 centímetros sobre segundos. Es muy, muy usado en ecocardiografía, sobre todo para evaluar con mayor precisión la función sistólica o diastólica o la disfunción, si estuvieran alteradas pues las variables. Esto en la siguiente clase vamos a ver algo más a detalle, que es ya iniciamos el módulo de cardiología, y pues de esto no habría más que decir. Ya para finalizar, pues tenemos esta diapositiva donde nos ilustra pues que a pesar de que sabemos que la ecografía se considera una técnica que es bastante inocua y es muy segura, pues no está de más saber que la intensidad aumentada de los ultrasonidos pueden ocasionar algunos tipos de lesiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera unos haces de ultrasonido intensos, puedo ocasionar lesiones térmicas por generación de calor, que esto también lo mencioné en la clase pasada y esto es más que todo el principio terapéutico del sonido, ¿sí? Cuando usted trabaja para aumentar zonas de calor y todo, sí funcionaría ahí, pero pues digamos que acá no es lo ideal. Y lesiones no térmicas que producen cavitación. Esto sobre todo porque el Doppler pulsado, pues como insona una parte de interés donde yo estoy colocando las compuertas, pues pudiese haberse reflejado esto. Entonces, el American Institute of Ultrasound y Medicina recomienda que la exposición a intensidad sea inferior a 1 watts sobre centímetro cuadrado. Esto, la verdad, lo traje a modo de información para saber lo que existe y demás, pero pues esto muy raro que pase, la verdad. Pero pues no está de más que sea de nuestro conocimiento. ¿Listo? Pues bien, esto era lo que les traía para hoy. En realidad era algo muy puntual de reforzamiento de conceptos de la clase anterior y pues apareciendo unos conceptos nuevos que espero haya dejado claro y si no, espero la retroalimentación del profe. Bueno, Víctor, no, muy bien, muy clara la presentación. Si bien fueron conceptos, como dices, puntuales, fueron bastante bien explicados. Creo que tomaste y recordaste conceptos que son específicos, claros y a lo que necesitamos para poder abordar como el uso del Doppler y dejaste claridad en el por qué, sobre todo que es muy importante para el uso de estas técnicas de Doppler. Veamos si hay alguna mano levantada por ahí mientras yo voy proyectando aquí para puntualizar, ¿no? Y si hay alguna pregunta, recuerden, muchachos, levantar la mano para poderles abrir el micrófono. Igual reitero, pues, que fuiste muy claro en los conceptos que
que nos trajiste el día de hoy. Un punto que siempre suscita de pronto como algo de preguntas es el tema de lo de los ángulos. Y es como muchas cosas o muchos conceptos en medicina. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Muchos conceptos en medicina donde la mitad del mundo opina una cosa y la otra mitad del mundo opina lo contrario y probablemente un punto intermedio sea una salida apropiada, pero si uno tiene claro el concepto, así como usted lo ha desarrollado el día de hoy, eh, uno decide tomar la mejor decisión, conociendo muy bien el entorno en el cual uno se está desarrollando o donde está ejecutando la tarea que está llevando a cabo. Esta parte es fundamental, es muy clara y es el principio, pues, de lo que mencionaste del principio del Doppler. eh, y tener muy claro, y fundamentalmente aquí lo que retomo es por qué es importante este punto de la dirección de lo que uno está insonando, del objeto que usted está insonando con base en el transductor, porque esto es completamente diferente a como lo hacemos en el modo B, porque en el modo B sí es fundamental insonar a 90 grados, ¿sí? Porque recuerden que en el modo B lo que nosotros estamos buscando, por el contrario, es lo que se refleja. Y aquí tenemos la estructura. Necesitamos la mayor cantidad de ecos que podamos recuperar. Entonces ahí sí necesito es ese ángulo de 90 grados. Por tanto, la técnica para el modo B es, comparado con el Doppler, digamos que de cierta manera a la inversa, ¿ya? La mejor resolución la vamos a obtener estando a 90 grados de la estructura de interés. Ahí sí no es de la piel del paciente necesariamente, sino la estructura de interés. Y eso es fundamental, porque usted la vez pasada nos mencionaba, y ahí hago énfasis a uno de los conceptos que desarrollaste, y es cuando uno está insonando estructuras irregulares, que uno manda el sonido y ese sonido se devuelve de forma dispersa, ¿sí? Que es el famoso scattering, ¿ok? Entonces, Ujú. cuando uno está frente a eso, uno le toca buscar el mejor ángulo posible. Pero aquí estamos hablando de Doppler. Y cuando estamos hablando de Doppler, sí es fundamental recuperarlo en un ángulo ideal. Y en un ángulo ideal es como lo mencionabas, con base en la famosa formulita que nos explica el fenómeno del Doppler. Que usted muy bien la desarrolló durante la presentación y en la cual no me voy a quedar allí. Ahora, ¿cómo hacer los ajustes? Los mencionaste perfectamente, ¿sí? Hiciste el cálculo, pero tienen que tener muy en cuenta siempre que lo que el objetivo de ustedes no es buscar un número, es buscar cómo alinear la dirección del flujo del vaso. Su objetivo es el vaso. ¿Cómo va el flujo? ¿Cómo va el vaso? Y con base en cómo va el flujo, usted ajusta. Ah, me quedó a un 45 grados. Bueno, perfecto. Me quedó a 37. Listo. Me quedó a 25. Ok. Me quedó a 31. Perfecto. Me quedó a 24. Ok. No es un número fijo entero porque a la gente siempre le gustan los números que terminan en 0 o en 5. ¿Sí? Por eso les pongo los ejemplos de 31, de 37, de 24. ¿Ok? Porque no es que tenga que ser un número
que termine en 5 o en 0. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo final? De hecho, eso fue un punto de discusión hacia los años 70, cuando se empezaron a desarrollar todas estas técnicas Doppler, por un punto muy interesante que usted mencionó en la charla. ¿Cuánto vamos a tolerar de valores falsos entre lo que medimos? Porque lo que medimos resulta que tenemos las dificultades anatómicas, que son estas. O sea, la realidad es esta. Esta es una carótida. Por si no nos hemos ubicado, es esta. Nuestros vasos tienen una disposición que nosotros no tenemos cómo alinearnos a ese principio de estar de frente al flujo, que es lo ideal, por lo que tú mencionaste. Coseno de 0, 1 y la fórmula no se me anula, no se me afecta. Pero no tenemos cómo estar de frente en la mayoría de los casos. Ah, hay casos donde sí podemos estar de frente, como por ejemplo acá. Y este sería el perfecto, como en la ventana supraesternal, donde tenemos un flujo que digamos que quedó alineado, acá está el corazón, ¿sí? Y el flujo viene y sale de esta manera y se choca de frente con el transductor. Entonces ahí no tengo que hacer ningún ajuste de nada, porque es que el flujo va de frente, se pega de frente contra el transductor. Es de los pocos sitios donde uno encuentra el flujo de frente. ¿Listo? De los pocos sitios. De resto, uno no se encuentra ningún otro sitio así. ¿Ok? El resto de los sitios es de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Tratar de ajustarnos a las condiciones que nos imprime ello y en ese sentido, entonces nos toca jugar, como lo mencionaba Víctor, y es, bueno, ¿cómo organizo yo mi ecógrafo o mi equipo? Si me puedo, si lo puedo angular de forma tal, si lo puedo organizar de forma tal para que cuando yo mande el sonido tenga una angulación apropiada con mi mano y el resto lo hago con la máquina. ¿Ok? Entonces, eso es como lo ideal para poder cumplir con el menor error posible. ¿Cuánto fue lo que se toleró por consenso? Toleremos hasta un error del 50%. Y quiero hacer énfasis en eso porque aquí es donde se nos olvida a los que hacemos cosas de ecografía, que estamos trabajando con un error del valor real del 50% como tolerable. ¿Por qué digo eso? Porque estamos trabajando con este numerito, 60 grados. Por eso las máquinas, ustedes han visto y les mostraba yo en los talleres y a los que no, pues lo vamos a ver en su momento, que la máquina cambia el color en algunas, cambia el color cuando usted toca el número 60, usted está ajustando el ángulo, ¿sí? No ajustando el ángulo, sino ajustando el flujo, que fue lo que les acabé de mostrar acá, ajustando esto, y usted tocó el número 60 y se pone de color rojo, no 60% y no 60 grados, y le cambia y se pone color rojo, porque le está diciendo, vea, de aquí para arriba, usted va a empezar a trabajar con datos que no son apropiados en más del 50%. Es decir, si la velocidad real es de 100, la real, si yo le metiera un dispositivo y midiera la velocidad real, no le voy a decir que es 100, le voy a decir que es 50. Y usted va a tomar decisiones con 50. ¿Ok? Ese es el problema de esto. Entonces ustedes tienen que entender, ¿sí?, la importancia de eso. Si ustedes ya entendiendo la importancia de eso dicen, ah, no me importa, bueno, pues cometa el error teniendo claridad que está cometiendo un error y sea consciente que está cometiendo el error. ¿Ok? Aquí les acabé de hacer esta tablita mientras estaba Víctor allí charlando, haciendo la presentación.
del coseno de los diferentes ángulos de 5 en 5, para hacerles corto el ejercicio. Y mire lo que pasa, porque es uno de los puntos de corte que algunos han dicho, vea, si usted tiene le queda con un ángulo más o menos de 15, de 0 a 15, miren lo que pasa con el coseno. Se afecta poco. O sea, la fórmula realmente se va a afectar poco. Digamos, si el BTI es de 20, se multiplique 20 por 1, 20 por punto 99, 20 por punto 98, 20 por punto 97 y se afecta poco. Entonces le dicen, si el ángulo es menos de 15, seguramente no es ni necesario ajustarlo, porque es muy poquito lo que se afecta. O sea, si uno redondea eso a un decimal, el mismo Excel se lo tira a 1. Por eso algunos proponen por debajo de 15, no hay necesidad de ajustarlo. ¿Ya? De ahí para abajo, entonces ya si le dicen, vea, es que ya empieza con 0,8, 0,7, 0,7, 0,6, multiplique 20, hagan el ejercicio mentalmente, 20 por punto 5. Ah, no, ya no es BTI de 20, sino BTI de 10. Si usted tiene un paciente en choque y usted le calcula el BTI y le da 10, con toda seguridad usted va a tomar una decisión diferente a que si usted me dice que tiene 20. Es completamente diferente. Por eso es importante el ejercicio que Víctor le mostró allí, de que si lo ajustaba teniendo los 30 grados de ángulo o no. La interpretación es diferente. Por eso es importante. Ahora, ¿cuál es el problema de que usted lo haga y el compañero que le recibe no lo haga? Que usted toma una decisión y su compañero va a tomar otra. Por eso otra de las propuestas es que cuando usted lo haga, reporte que lo hizo con X ángulo, para que el otro sepa que usted lo hizo ajustado. O se toma la decisión en conjunto, nosotros lo vamos a hacer ajustado o no lo vamos a hacer ajustado, para que todos hablen el mismo idioma, ¿ok? Porque si no, se cometen errores de forma inapropiada, pues se toman decisiones inapropiadas, ¿listo? Entonces, eso es un punto importante, porque entonces van a decir, ok, listo, pero es que si yo no lo ajusto y siempre veo que es 10 y yo veo una tendencia de 10, 10, 10, 8, 7, 5, 4 y nunca lo ajusté, pues yo vi que mi paciente se venía deteriorando, sí. Y si lo hubiera ajustado también hubiera visto la tendencia, pero con valores más altos, sí, es cierto, es cierto. El problema es que uno lo mide ajustado y el otro no. El problema. Entonces, o toman la decisión grupal o cada uno lo toma y reporta que lo hizo ajustado. ¿Ya? Entonces, ese es el punto intermedio entre la mitad del mundo que no lo ajusta y la mitad del mundo que sí lo ajusta. Que usted reporte que lo ajustó. ¿Listo? O que no lo ajustó. Esa es como la parte eh, de mediar esa diferencia. Porque aquí se mete el concepto, que ya lo habíamos visto también en algunas de las sesiones del año pasado, y es, ¿usted qué quiere? ¿Exactitud y precisión? ¿Quiere precisión únicamente o ninguna de las dos? ¿A qué le estás apuntando? Usted realmente necesita saber si el gasto cardíaco estaba en 5 o simplemente quería saber si estaba bajito o alto y cuál era la tendencia. Decida usted qué quiere, qué le sirve a usted para tomar la decisión, pero cuente con que ese paciente usted no lo va a seguir los 7 días continuos que va a estar hospitalizado. Cuente con que usted va a entregar el turno y que lo que le va a beneficiar a ese paciente es que el que reciba te entienda y que sepa que usted hizo. Entonces trate de pensar así. O que no, yo no invadí el paciente porque es que yo lo hago todo con eco, pero es que mi compañero que viene no sabe usar ecografía o no la usa. Entonces cuente con eso. ¿Listo? Tienen que aprender es cómo manejar esos escenarios también. ¿Listo? Y esto es fundamental. Cuestión a la que no le prestan atención.
no le prestan atención a eso. Y es vital. Creo que es de las cosas más importantes, incluso al mismo nivel que lo del ángulo, y no le prestamos atención o no le prestan atención. ¿Ok? Y una muy buena medición tiene varios ítems. Víctor los mencionó hoy todos, ¿sí? Con un nivel de profundidad apenas para el nivel de ustedes, pero los mencionó todos. ¿Ok? Y esto tienen que prestarle atención. Esta es una muy buena curva. Esta es una curva que no. ¿Ok? Y aquí están los motivos por los cuales está fallando esa medición. Y les tienen que prestar atención a eso. ¿Ya? Esa es la forma correcta de hacer la medición. Entonces, bueno, esos eran como los puntos adicionales que les quería como recalcar o reforzar de lo que ampliamente y de forma precisa y puntual mencionó Víctor. No sé si haya algún comentario adicional o pregunta que tengan en el auditorio. Bueno, parece que no, Víctor. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos por la Listo, profe. asistencia. Que tengan muy buena noche y nos vemos dentro de 8 días. No olvides, Víctor, por favor, enviar El el artículo. artículo de dentro de 8 días, por favor. Listo, profe. Vale, Bueno, muchas muy gracias. bien. Bueno, hasta Buena luego. noche para todos. Que Bueno, descansen. Chao, profe. Chao, gracias. Víctor. Muchas Chao, gracias. chao. Bueno, gracias.